Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Garibay. Nos encontramos arrancando la cuarta temporada de nuestro programa Tabú. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera Betty. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sandy. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, muy gustosa de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, invitarlos a que en esta cuarta temporada se unan todos los jueves a las 9 de la noche. Vamos a hablar de temas controversiales aquí en Tabú. Me voy a presentar a una de nuestras invitadas que, bueno, pues ella trabaja en el registro civil. Ella es Lisette Patiño, una experta en el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la adopción de infantes. Bienvenida. Gracias. Bien, pues aquí estamos a la orden. Bienvenida a tu casa, Lisette. También se encuentra con nosotros Alfonso Hernández, activista de la comunidad LGBTIQ+. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Sandra, Betty, Lisette. Un gusto estar con ustedes esta noche. Un gusto para nosotras. Pues el día de hoy, en su programa Tabú, nos encontramos, vamos a abordar un tema muy importante para todo no solo el Estado, sino el país, el tema de la adopción de infantes. ¿Qué es la adopción de infantes, Lisette, y qué conlleva este tema? Mira, es un tema muy complicado. Si hablamos en cuestiones legales, es un proceso muy tardado. Yo como oficial del registro civil, más que nada me encargo cuando un juez me da la orden de hacer un registro de un menor, tengo las indicaciones de llevar el procedimiento, pero el proceso es tardado. ¿Por qué? Porque entra el DIF primero, que es algo que a mí no me compete. Cuando el DIF lleva el procedimiento administrativo de la adopción, se revisan se ve si realmente cumplen con los requisitos, y al momento de cumplir con los requisitos, el DIF le da la pauta y le da la autoridad al mismo que quiere adoptar un menor para que se vaya a jurisdicción voluntaria. Cuando se va a jurisdicción voluntaria, ya nosotros esperamos la orden del juez para que ellos nos den indicaciones de hacer el registro. No es tan fácil adoptar y, como dicen, vamos a tocar varios puntos, ustedes díganme. Precisamente eso quería caer. No es fácil la adopción de infantes. Yo estuve leyendo un poco acerca del tema y, por ejemplo, entra el tema de los códigos penales, de los códigos civiles, del código familiar y tantos requisitos que tienen que cumplir los que deciden adoptar. Por ejemplo, el tema de que adoptan parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca del tema de la adopción? Porque yo leía que llevan bastantes requisitos y a veces eso es lo que provoca que la gente se desanime a hacerlo. No, hay error. Les voy a platicar un poquito, puedo hacer un poquito breve, más bien un poquito de la historia. Estamos hablando que el tema de la adopción tiene una pequeña laguna en la ley. ¿Por qué? Al momento de adoptar, te marca el interesado o los interesados. Hay algunos códigos, porque hablamos que cada estado se rige con una jurisdicción. Hay unos códigos que te dan apertura a adoptar, seas soltero, seas casado, sea un matrimonio parental, sea un matrimonio, estamos hablando de tanto hombre con mujer con mujer y hombre con hombre. Estamos hablando de ambos. Te da la pauta aquí en el estado de Michoacán. Entonces, lo que no está prohibido en la ley está permitido. Y el hecho de que no te diga la ley que tiene que ser hombre y mujer, puedes adoptar. No hay ningún problema. El problema es de que algunos niños que son recogidos por el DIF, ahí algunos todavía los padres no pierden la custodia.
Y eso es lo que hace que sea tardado. Y eso depende del procedimiento de fiscalía, la investigación. No son los requisitos. Lo que hace tardado es el proceso de la misma carpeta de investigación. El proceso administrativo y judicial. Exactamente. No el DIF, porque, bueno, lo que yo he investigado es que el DIF depende de la fiscalía. Sí. Fíjate que leía yo un poquito y decían que el tema de la adopción en los infantes, por ejemplo, a ver si caigo a lo que te quiero comentar. Por ejemplo, y a lo que me comentas, vaya, si el infante lo entregan los papás voluntariamente, la adopción es fácil. Es lo que me estás queriendo comentar. Es un proceso más corto que el tema de que lo recoge el DIF porque el papá y la mamá traen pleito y... Exactamente. Okay. Entra en una investigación. No le puedes quitar a un niño sus padres si no hay una buena justificación, una argumentación, porque es inconstitucional. Entonces, todo depende de la carpeta de investigación, el proceso que lleve los mismos de la fiscalía. Y si obviamente hablamos de muchísimos niños, es tardado. Eso es lo que hace que demore el tema de la adopción. Alfonso, pues antes que nada, bienvenido, ¿verdad? Nuevamente a esta tu casa tabú. El tema del ser parejas del mismo sexo, ¿con qué te has encontrado cuando conoces a parejas que quieren adoptar? ¿Les ponen más trabas o ha sido un tema más fácil? Recordemos que somos la tercera entidad en tener el matrimonio igualitario, entonces, ¿con qué nos puedes platicar de la adopción entre las parejas del mismo sexo? Bueno, como bien refiere la licenciada y oficial de Registro Civil, además muy prestigiada por acá en nuestra comunidad de Morelia, no debe haber en realidad mayor impedimento al momento de poder registrar a un infante abandonado, ¿no? Porque ya es la categoría en la que entra para poder entrar en este proceso de adopción y de reconocimiento de padres. Bueno, normalmente los trámites fluyen un poquito más hacia las parejas heterosexuales, ¿no? Pero también cada vez más parejas del mismo sexo. En el caso de los hombres, las parejas homoparentales, ¿no? Que llaman a formar una familia con un menor, o lesbomaternales con un menor. Están formando una familia y entonces necesitan pues tener todos los documentos, ¿no? Que acrediten pues esta circunstancia, ¿no? No es que se firme ex profeso pues un acta de familia, ¿no? Sino que cada una va a conformar pues parte, ¿no? Del núcleo familiar, y al infante se le registra pues con los apellidos de la pareja. Fíjate que sí había o hubo en algún momento pues cierto prejuicio, ¿no? Para que ya sea hombres gay o mujeres lesbianas que viven solteros pudiesen tener esta posibilidad, ¿no? De poder acoger a un infante. Hay que decir que pues ellos lo tienen y nosotros los adoptamos, los queremos, ¿no? Y lo digo un poco como para polemizar porque pues muchas veces las parejas homoparentales, ¿no? Tienen pues estas dificultades para la reproducción, que ese es otro tema que yo creo que sería muy bueno que se abordara acá, ¿no? La maternidad y la paternidad subrogadas. Ante todo y espero no perderme y no perderlos con el tema, ante toda esta situación y todos estos trámites jurídicos, pues el infante queda un poco como ahí, ¿no? Como al descubierto de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Por fortuna tenemos leyes que garantizan la no discriminación, ¿no? Y que permiten que estos pequeños puedan ser acogidos, pero no ocurre lo mismo en el caso de hijos naturales, ¿no? Todavía tenemos impedimentos en nuestras leyes que impiden que parejas del mismo sexo puedan reconocer a sus hijos, ¿no? Normalmente son hijos naturales, ¿no? En el caso de las mujeres, pues bueno, hay un hijo biológico, ¿no? Y en el caso de los padres, pues puede ser el hijo de una anterior relación, ¿no? Es decir, no necesariamente la pareja homosexual de varones necesita bueno, ahora ya están los vientres de alquiler, ¿no? Que le llaman vientres de alquiler, no me gusta mucho el término, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser 100% gays, ¿no? Pueden ser bisexuales, haber tenido una pareja en otro momento, tener hijos naturales y ya en una nueva relación querer
incorporar el nombre de los hijos, ¿no? Muchas la gracias. licenciada, sí. Muchas gracias, Alfonso. Vámonos a un corte y regresamos con más de adopción de infantes en este su programa Tabú. Estamos hablando de un menor que a lo mejor psicológicamente está bien, pero no lo sabes a qué extremo. Entonces tienen que tener la certeza de que no se va a perder la integridad del menor. Las parejas, los matrimonios igualitarios perduran más, son relaciones más duraderas, son menos proclives al divorcio. Entonces esto nos habla de una estabilidad emocional. Continuamos en nuestro programa Tabú, no sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. También quiero mencionar que el día de hoy contamos con la presencia de Juan Carlos López Estrada, abogado especialista en materia familiar y penal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Betty, ¿cómo estás? Betty. Gracias, Dali, muchas gracias. Y bueno, pues regresando un poquito al tema homoparental, a mí me gustaría preguntarle a la licenciada, de por sí el tema de la adopción pues conlleva trámites engorrosos, ¿no? Y aún más, o me gustaría abordar ese tabú, porque he sabido que a las parejas homoparentales, pues aún se les pide más exámenes tanto socioeconómicos como de VIH, psicométricos, psicológicos. Entonces, me gustaría abordar ese tema en específico, licenciada, porque en el camino muchas parejas pues se rinden. Y alguna discriminación puede suceder en las autoridades, se ha sabido. Entonces, me gustaría platicar de ese tema, licenciada. Sí, de hecho es un tema que no me compete, pero el conocimiento que yo tengo es de que al momento de que vas a adoptar, el hecho tienen que saber qué es lo que, a quién vas a entregar, la integridad del menor. Por eso se hacen tantos estudios y esa parte de estudios entra al taller dentro del mismo DIF. Y es algo que a ellos mismos, o sea, ellos te pueden dar la información más, podríamos decir, específica de lo de los cursos, exactamente. Es un taller que ellos, al momento de que tú pasas ese taller, que son los procesos que me decías, que son los estudios, ¿por qué? Porque al final a quien estás responsabilizando de entregarte un menor es al mismo DIF. Digamos que se hace como el perfil para saber a qué tipo de personas se les va a entregar la pequeña o el pequeño. Exacto. Okay. Porque imagínate, o sea, si lo entregan sin estudios, estamos hablando de un menor que a lo mejor psicológicamente está bien, pero no lo sabes a qué extremo. Entonces tienen que tener la certeza de que no se va a perder la integridad del menor y es mucha responsabilidad, por eso son muy exigentes. Licenciada, ¿y cuando llegan al registro civil, ya pasaron todas estas pruebas? ¿Ya definitivamente avanzaron en todo el proceso? Les menciono. El DIF es un trámite que se lleva administrativo. Ellos revisan los talleres que les había mencionado, los estudios para tener la exactitud de que el menor, o sea, los padres que lo van a adoptar, sean responsables económicamente y también tengan una responsabilidad físicamente y mentalmente, porque ahorita lo que avanza mucho es la mentalidad, el control de emociones. Después de ahí ese primer filtro. Después de ese filtro, ya que los mismos del DIF lo hayan aprobado, lo mandan ya con el juez, que entra a un juicio de jurisdicción voluntaria. Y el juez me da a mí la orden de que yo haga ya el registro del menor ya con lo del tema de adopción. Y ahí es donde yo genero las actas, pero ya me está dando la orden el juez. Cuando hablamos de niños que nos vamos a un tema de adopción. Perfecto. ¿Se registran con el nombre de los papás que van a adoptar o con los que el DIF les puso? No, con los papás que lo van a adoptar. De hecho, hago un paréntesis, ahorita hubo una reforma, los padres, en este caso, que son los que van a adoptar, los nuevos tutores, ellos deciden qué apellido le van a poner primero, si el paterno o el materno. Y si hablamos de matrimonio parental, obviamente ellos deciden cuál va primero también. Pero aquí hay un detalle, si ya tienen otro hijo, no puedes cambiarle el apellido, ya se quedaría con los apellidos como lo hiciste al primer, como registraste el primer hijo. Como lo decidiste. Exactamente. Yo quería preguntarles algo. Alfonso hace referencia a los vientres de alquiler.
¿Han tenido casos, tú abogado, has conocido casos en que te toque asesorar o tú oficial a una persona con un vientre de alquiler? O sea, que alquile a alguien que le diga, como dice Alfonso, no me gusta mucho el término, pero así se hace referencia. ¿Han tenido casos? A mí sí me llegó uno por primera vez, de hecho. No sé, licenciado. En lo particular, yo no he tenido un asunto así porque realmente es una nueva implementación en un sistema familiar mexicano. ¿Por qué? Porque esto se desprende de una familia de derecho de Estados Unidos. Y entonces aquí lo que sucede es que no es solamente un vientre de alquiler, es un vientre subrogado para no pasar a hacer una discriminación. Porque se tiene que respaldar todo el derecho de los menores, de los niños, niñas, adolescentes también, así como de los padres. Porque si bien es cierto que siempre lo que es la comunidad LGBT+, siempre ha tenido muchos tabúes y muchas discriminaciones. Entonces, por todo esto, también hay que aplicar un término adecuado y correcto para no discriminar, porque es una parte fundamental de los derechos. Son muy pocos los casos, porque también, desgraciadamente, hace falta más legislación sobre el vientre subrogado, sobre todo lo que es aquí en Michoacán, porque no hay una legislación más adecuada conforme a este tema. Lo más común es, por ejemplo, de una inseminación artificial o de, por ejemplo, una familia homoparental, entendiendo por hombre y hombre, de que ellos deciden tener un hijo, ya sea que con alguna otra persona se pongan de acuerdo, en este caso con una mujer, y alguno de ellos tenga un hijo con esta mujer y le ceda los derechos de dicho niño para así poder realizar lo que es en este caso. Ya no sería una adopción, porque uno de los padres es el padre biológico. Sería ahora sí un registro de menor atendiendo a diversos derechos como el derecho a la identidad, que son derechos que vienen protegidos de manera internacional a través de la Convención de los Derechos de los Niños, y que de aquí se desprenden más leyes. Y uno de sus derechos es el derecho a la debida identidad. ¿Y qué te da una identidad a ti como persona? Un nombre. ¿Y de dónde se desprende ese nombre? De un acta de nacimiento, que es la labor también titánica que hacen en este caso los oficiales del registro civil. Gracias, especialista. Hablabas de las parejas homoparentales. Alfonso, ¿qué pasa? Logras la adopción, ¿no? Como pareja homoparental. ¿Y cómo llevas la educación de estos niños? Decir, porque, por ejemplo, a mí me dijeron, ella es tu mamá y él es tu papá. ¿Cómo haces la educación de estos niños? ¿Él es tu papá y él es tu papá? ¿O cómo se lleva a cabo este tipo de situaciones? ¿Cómo se afrontan con los niños? Fíjate que es un tema que ha generado mucha polémica en la sociedad, se discute mucho, incluso hay películas, ¿no? Como recordarán ustedes, una muy famosa que se llama Pink, ¿no? Que generó mucha polémica en redes sociales porque justamente se caía en estos clichés, ¿no? De que los papás podían instrumentalizar al menor para que adoptara los vicios de los padres, ¿no? Y lo estaban, en el caso de que fueran varones, lo estuviesen homosexualizando, ¿no? Y pues un varoncito, ¿no? No se explica cómo pudiese ser con una mujer, ¿no? Y hay que decir que pues no pasa nada, porque la educación es la misma, se dan los mismos parámetros. Yo soy una persona de la comunidad LGBT, una persona no binaria, y fui educado pues en una sociedad heterosexista, ¿no? Heterosexual, heteropatriarcal, además, ¿no? Entonces, y eso no me hizo heterosexual. Entonces, con los niños pues pasa lo mismo, ¿no? Ellos no van a adoptar la preferencia sexual de los padres, que es lo que sí reciben mucho amor, porque son parejas que, de hecho está estadísticamente comprobado aquí en el estado de Michoacán, las parejas, los matrimonios igualitarios perduran más, son relaciones más duraderas, son menos proclives al divorcio. Entonces esto nos habla de una estabilidad emocional. Además, ya cuando se unen dos presupuestos,
bien capitalizados, pues bueno, se proporciona a las familias, a los menores, pues todas, ¿no? Todas las comunidades, todo el cariño, todo lo que requiere el infante, y se puede desarrollar como cualquier otro infante. Quizás sí se tenga que enfrentar a ciertos estigmas, ¿no? Como el de las escuelas, ¿no? Que iba a hacerte referencia, porque mencionas el caso de que reciben amor, sí, pero ¿no crees que también pueden recibir bullying en la escuela por decir, oye, tu mamá y tu papá... Tu mamá, tu papá y tu sí, papá, exacto, ¿no? O sea, recordemos que estás adoptando infantes que vienen ya sea de que voluntariamente los padres los dejan, porque eso es lo que se dice, que los entregan, pero también padres que los recoge el DIF porque tienen pleitos familiares. Entonces, vienen arraigando ya a lo mejor problemas, porque no es fácil afrontar o decir, mi papá me dejó, mi mamá me dejó, o me retiraron de mis papás porque se la pasaban peleando y se golpeaban o se drogaban, y ahora caes en un matrimonio homoparental y ahora te enfrentas a la escuela, ¿no? Porque desgraciadamente los niños de ahora están muy despiertos y pues el bullying está muy fuerte. Sí, fíjate que pasa con frecuencia. Hemos trabajado con CIPINA tratando de implementar mecanismos justamente de formación tanto para padres como para educadores. Estamos teniendo ya cierto acercamiento con la Secretaría de Educación, con Gaby Molina, a fin de implementar talleres, capacitaciones que justamente permitan reducir, no solamente en el caso de las familias, sino en el caso de infancias trans o infancias de la diversidad sexual, que bueno, hay que decir que a partir de los 5 años ya hay una reafirmación de la personalidad en el infante y ya se puede reconocer, ¿no? Dentro del espectro del acrónimo de la comunidad LGBT, y que pues necesita mucho acompañamiento justamente por esto, ¿no? Por el bullying que pueda recibir en la escuela. Creo que aquí el reto mayúsculo que tenemos que enfrentar pues es justamente la formación, ¿no? La formación en la sociedad. Tenemos que ser una sociedad más tolerante, más equilibrada, más educada. Justamente este fin de semana celebramos aquí en Morelia la Marcha del Orgullo LGBT. Tuvimos una asistencia de 65,000 personas y puedo decirles con gusto que muchos de los participantes eran familias, tanto familias homoparentales como familias heterosexuales o heteropatriarcales, ¿no? O le llaman familia tradicional, que a mí no me gusta mucho porque, bueno, yo soy de izquierda y normalmente en la izquierda el tema de la familia ha quedado un poquito relegado. Normalmente son temas que la derecha ha atendido porque tienen esta herencia hegemónica, ¿no? Del aparato hegemónico que ha sido la Iglesia Católica. Ellos eran los encargados, ¿no? De dar las actas de nacimiento, y que era justamente el reconocimiento de la personalidad, que con las leyes de reforma pasa a ser una obligación del Estado, y que acá los abogados pues cumplen con cabalidad, ¿no? Entonces hay que decir que pues tenemos que preparar cada vez más a la sociedad. Nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha implementado desde el año pasado el Día Estatal de la Lucha contra la LGBT-fobia, y ha ordenado a las distintas instancias del gobierno para que implementen mecanismos justamente que eviten estas situaciones, ¿no? Que son lamentables. Y haciendo un paréntesis en este tema, con este contexto, hablarle a los pequeños con la verdad, sí, ¿no? Desde el principio, porque lo hacemos muy telenovelesco, de que no le voy a decir. No, a los niños se les habla con la verdad, se les dice que son adoptados, y también se les da la apertura de poder convivir con compañeros. Muy dado el caso de que, oye, mamá, ¿me dejas ir a la tirolesa? ¿No? ¿Y con quién? No, pues los hijos, es el hijo de papá y papá, ¿no? Y ya no te dejan. ¿Y por qué con mamá y mamá sí? También existe ese tabú. Entonces, siempre desde la educación, desde el amor, hablarles con la verdad y hablarles derecho. No. Sí, no necesariamente el infante se tiene que enterar, ¿no? Si es muy pequeño y a lo mejor todavía esto no entra dentro de su necesidad, pues puede vivir así mucho tiempo, ¿no? Creo que yo por ejemplo soy hijo de madre soltera y nunca supe de la relación con mi padre, y ya me enteré pues más grandecito, ¿no?
no pasa nada. Entonces yo creo que somos sociedades cada vez más educadas, ¿no? Y que tenemos que ir bajo esa perspectiva. Bueno, pues vámonos a un corte y continuamos con más de adopción de infantes. Escríbanos a nuestras redes sociales cualquier duda que quieran que nuestros especialistas nos contesten y vamos a estar aquí leyendo sus preguntas. El cual es un dictamen de idoneidad en el cual tú tienes que presentar como pruebas lo que es un estudio sanguíneo, tienes que presentar un estudio socioeconómico y un estudio psicológico, que es lo que normalmente es lo más caro. No se puede contraer matrimonio porque así lo marca la ley. El detalle que cuando hubo este caso en México, se enamoraron papá e hijo porque se convierte en ser hijo y se convierte en ser papá. Entonces, cuando les llega a México, obviamente el padre pierde la custodia y pierde todos los derechos, pero ¿qué hace el abogado para defender ese asunto? Dice, ya es mayor de edad. Continuamos aquí en su programa Tabú con nuestros especialistas. Tenemos varias preguntas del público. Vamos a ver qué nos pueden decir al respecto. Preguntan, ¿es costosa la adopción? No. Realmente el costo de una adopción va a variar. ¿En qué sentido? De la forma en que tú lo tramites. ¿Por qué? Porque podemos tener dos vertientes, ya sea de que a ti alguna persona te haya entregado el menor o que te sea asignado un menor a través del DIF. Entonces, como son asuntos de tramitación muy similar, pero con algunas variantes, pasa a ser ahí el costo, y también va a depender del honorario que te cobre el abogado. Lo costoso en una adopción es realizar los estudios. Como lo comentaba el oficial del registro civil, hay que hacer un procedimiento, lo que es en el DIF, en específico en la Procuraduría de la Defensa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, donde te van a dar el permiso para tú adoptar. En ambos casos, ya sea que una persona te ceda el menor o en su caso que el DIF te asigne un menor, tienes que realizar este procedimiento para que te den el permiso, el cual es un dictamen de idoneidad, en el cual tú tienes que presentar como pruebas lo que es un estudio sanguíneo, tienes que presentar un estudio socioeconómico y un estudio psicológico, que es lo que normalmente es lo más caro. En el último asunto que yo llevé de adopción, estos estudios tuvieron un costo aproximado de 20,000 pesos. Fue lo más caro. Y en sí lo que yo cobré por todo el trámite, desde acompañarlos a lo que es al DIF, al área de la Procuraduría del Menor, así como al juzgado, para ya realizar el trámite de la adopción legal, yo en lo particular como honorario cobré prácticamente lo mismo. Y yo siempre trato de buscar una flexibilidad en el pago, porque también una de mis ideas es apoyar a la gente, sobre todo por los menores. Segunda pregunta, oficial, ¿cuáles son las autoridades que intervienen en una adopción? Viene siendo el DIF, viene siendo el juzgado, que es por jurisdicción voluntaria, y nosotros cuando el mismo juzgado nos da la orden de que hagamos el registro. Serían 3 autoridades. Muy bien, y continuando con las preguntas del público, aquí tenemos esta preguntita. ¿A quién le toca trabajar el tema de sensibilización en estos temas de adopción? Sensibilización para las autoridades, licenciada. Híjole, es una parte que le toca al DIF. Al DIF. Okay. Al DIF. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen a los niños y ahí están los especialistas, psicólogos, terapeuta, todo está en el DIF. Le pregunto porque mucha gente que nos está viendo a lo mejor no está tan familiarizada en ese tema, por eso pregunto por qué, para que, bueno, pues todos sepamos a dónde nos vamos a dirigir ante estos temas. El que se encarga de todo es el DIF. Lo que yo hago ya al último ya es una orden por el juez, que es el registro, pero la sensibilización viene siendo parte del mismo DIF. Muy bien, hay otra pregunta que de hecho ya abordamos al inicio del programa, pero la voy a volver a comentar. ¿Cuánto tiempo tengo que invertir para poder adoptar? Puede ser 2 años, 3 años. No hay como un límite, no hay se puede extender. Todo depende, como dijo el licenciado, del abogado, de la fiscalía, de los padres, que obviamente están a punto de perder la
la custodia y obviamente todo depende. Aquí yo siempre doy un consejo, agárrense un buen abogado. De verdad, busquen un buen abogado, porque todo depende de lo que haga el abogado, porque las leyes son muy prácticas y hay que utilizarlas a la conveniencia, y eso es ley del abogado. Aquí el problema es que el abogado a veces hace muy largo el proceso o le sale muy caro. Yo les había comentado, o sea, yo he visto, porque me han llegado asuntos de adopción, de hecho, y he visto que algunos abogados se brincan muchas trabas. En caso, en vez de demandar, se van al amparo. Entonces, obviamente, le sale más económico al cliente y más práctico, más rápido. Y hay caso contrario, por supuesto. Al abogado, entre más tiempo se tarde, más caro sale. Más cobra. Sí. Sí. No, y también el tema supongo que también influye la situación del menor. El hecho de que si es un menor que lo entregaron voluntariamente los padres, o la situación familiar que atraviesen algún conflicto familiar o algo, también creo que influye bastante. Yo tengo una pregunta que a mí me llama mucho la atención. ¿El adoptante y el adoptado pueden contraer matrimonio en determinado momento? No. Pero hubo un caso hace un año, que de hecho lo estuve leyendo, en México. No se puede contraer matrimonio porque así lo marca la ley. El detalle que cuando hubo este caso en México, se enamoraron papá e hijo, porque se convierte en ser hijo y se convierte en ser papá. Entonces, cuando les llega a México, obviamente el padre pierde la custodia y pierde todos los derechos, pero ¿qué hace el abogado para defender ese asunto? Dice, ya es mayor de edad, no somos hijos de la misma sangre, entonces me puedo casar, y se casaron. Fue en México hace 2 años exactamente. Está ese caso. Una preguntita. Se da mucho que vemos a niños en situación de vulnerabilidad, de calle, y yo puedo tomar la decisión tajante de decir, vente, vámonos a mi casa, te voy a adoptar. ¿Puedo hacerlo, licenciado? No. Yo como tal decir, vámonos, yo te voy a adoptar, te voy a dar educación, te voy a dar techo, alimento, pero sin acudir a ninguna institución. Ok, legalmente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay que ver la situación legal de este menor. Tenemos que ver quién es papá, quién es mamá, para así poder proceder a lo legal, para acudir al DIF, al área en específico, para tramitar en este caso la adopción correspondiente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que desde como les mencionaba, está la Convención de los Derechos de los Niños. Y a través de esta normativa, todo menor, llámale niño, niña, niñe, adolescente, tiene unos derechos exageradamente muy reservados y muy protegidos y vigilados por la ley. Uno de ellos es saber quién es papá, quién es mamá, de dónde vengo, cómo fue que ahora yo soy tu hijo, cómo es ahora que yo tengo 2 mamás o 2 papás. Entonces ellos tienen el derecho, desde manera protegida internacionalmente, de saber todo esto. Entonces por eso no lo podemos hacer tal cual. Muchas gracias. Por nada. Alfonso, tú como miembro de la comunidad LGBTIQ+, ¿has considerado la adopción? Fíjate que no. Yo en lo particular no. Pero sí he acompañado a distintas parejas que lo han hecho. De hecho, conozco la primer pareja que tuvo hijos, ya tienen dos pequeños, un varoncito y una mujer, por maternidad subrogada. Ellos son de la Ciudad de México, Leo y Paco, les mando un saludo, les voy a compartir este programa. Ellos son asiduos invitados de Diálogos en Confianza y otros espacios, ¿no?, de la televisión pública mexicana. Ellos concibieron a sus hijos mediante maternidad subrogada en el estado de Tabasco. Estaba legalizado en algún momento, ya se retrajo esa ley, ya no está vigente, ¿no?, por desgracia. Pero es curioso porque fíjate que abundan las clínicas de fertilidad en el país. Entonces hay distintos sutilezas, ¿no?, que uno puede, de las que uno se puede valer para el tema de la procreación. De hecho, les recomiendo, no recuerdo el nombre, pero si me escriben a mis redes, por ahí se los comparto.
hay una película española muy interesante que es la historia de una pareja homoparental que tienen a sus hijos y sus gametos los revuelven, ¿no? Y entonces dejan que el óvulo decida, ¿no? Cuál es el gameto que lo va a fecundar. Y bueno, de ahí se da la procreación de su hijo, ¿no? Es un hijo biológico y estos gametos que van a ser implantados en un vientre y concebidos pues por una mujer, ¿no? Una tercera. Entonces, en México hay muchas parejas, ¿no? Que tienen impedimento para procrear hijos y que acuden a estas clínicas. Incluso, y los abogados me sabrán corregir, puede existir la posibilidad de que alguien quiera usar sus gametos para procrear a un hijo, pero creo que no está del todo sustentada la legislación para permitir todo este abordaje. O sea, nos falta, bueno, muchísimo. Hay que decir que fue justamente el matrimonio igualitario, una de las primeras luchas ganadas por la comunidad LGBT en nuestro país, Michoacán, la tercera entidad, en el 2017, pero que bien señala el director del Registro Civil, Juan Carlos Castro, que se ha dejado incompleta la familia de la diversidad sexual, ¿no? Nada más está el reconocimiento del matrimonio, ¿no? Pero falta el reconocimiento de los hijos y faltan el reconocimiento de las identidades no binarias. O sea, falta mucho trabajo todavía. Estamos pugnando y trabajando con el Congreso del Estado, pues con muchas instancias, ¿no? Tratando, obviamente, de permitir que estos casos prosperen. Acá la oficial creo que ya tiene más de 8 casos, ¿no? Que justamente por el procedimiento de amparo ha permitido el reconocimiento de estas familias. Y pues ya deseamos que Michoacán pues pueda dar el paso hacia esas otras posibilidades. Yo creo que aquí se abre una ventana, más que cerrar puertas, se abren ventanas que van a permitir pues esta diversificación, ¿no? Que ya se da en muchos otros espacios del mundo y que no pasa nada, ¿no? Porque pues es normal y no tenemos por qué estigmatizar ni criminalizar esta situación, ¿no? Tiene que dejar justamente de ser un tabú para convertirse pues en algo cotidiano y en algo con lo que podamos convivir todos los días. Vamos a un corte, pero continuamos en su programa Tabú. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Qué piensa usted de la adopción homoparental? ¿Qué piensa usted de la adopción de infantes? Y regresamos con sus preguntas. A través de estos estudios psicológicos principalmente, el DIF decide, ahora sí, qué niño, con qué papás. Ya no tenemos que hablar solo de la familia, sino de las familias, que no solamente implica el tema de la diversidad sexual, implica el reconocimiento de otro tipo de familias, ¿no? Hay familias en las que solamente está la mamá y el hijo, o está la abuela, ¿no? Y todas estas familias deben ser justamente protegidas por el Estado y debe haber los mecanismos para garantizar su bienestar. Continuamos en su programa Tabú con nuestros especialistas. Nos han llegado más preguntas, entre ellas, a ver si nos pueden comentar aquí nuestros especialistas, si existe la adopción internacional. En este caso, la adopción internacional sí existe. Es un poco más complicada, pero sí lo existe y también se puede lograr, porque en este caso, como lo comentaba, hay que adquirir el dictamen de idoneidad, pero en este caso no solamente el mexicano, sino también del país que te vaya a otorgar el menor. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos, que te dé el permiso para adoptar a través de su dictamen, y al igual en México, que el DIF en este caso también te otorgue un dictamen de idoneidad para así poder pasar al área del juez, desde los juzgados, para tramitar lo que es tu jurisdicción voluntaria sobre la adopción. Cuando van a realizar, por ejemplo, padres, ya sea del mismo sexo, o sea, hombre y mujer, una adopción, ¿cómo es que eligen al niño o niña que van a adoptar? Porque tengo entendido, no lo sé, que no conviven con ellos porque se pueden encariñar y al negarles la adopción pueden causarles un shock. Entonces, no sé cómo sea ese tema. En este caso, lo que sucede es que quien te asigna a el menor es el DIF, porque ellos, ya que tienen a su custodia, a su guarda y custodia a los niños,
ellos lo que hacen es hacerle los estudios psicológicos, principalmente psicológicos, sanguíneos, socioeconómicos a los padres que van a adoptar, para que ellos vean cuál de los niños que están disponibles para adopción es el más afín a ellos. Porque, por ejemplo, no vamos a poner a un niño que tiene, digamos que tiene unos 10 años y que ya tiene un cierto carácter ya establecido y que es un tanto cuanto volátil, y que los papás, son adecuados para adoptar, pero que también tienen un carácter volátil. ¿Qué va a pasar? Esto pues es una bombita de tiempo que en algún momento va a reventar. Entonces, a través de estos estudios psicológicos principalmente, el DIF decide, ahora sí, qué niño, con qué papás. Ok, pero en el caso, por ejemplo, yo voy a adoptar un hijo y quiero como un menor de meses o de un año, y ahí decide, no, ¿sabes qué? ¿Te vamos a entregar uno de 8 años o cómo es este tema? Precisamente el DIF dice, mira, tú puedes adoptar, digamos ahora sí, a fulanito que tiene tantos años, a sultanito que tiene tantos años, o a perenganito que tiene tantos meses. Y ahora sí, tú ya puedes decidir a quién adoptas tú, ¿ok? O también puedes, en su caso, declinar el proceso de adopción, si no es ahora sí algo que tú quieras. No porque hayas empezado el trámite lo tienes que concluir, ¿ok? Pero sí, el DIF es la identidad adecuada e idónea para decir qué menor es el que tú puedes adoptar, para salvaguardar todo este derecho, para que él tenga una familia correcta de vida, ¿ok? Para que no se pueda vulnerar sus derechos y además sea debidamente protegido en una esfera familiar. Por eso es por lo que ellos asignan qué infante puedes adoptar. Por ejemplo, Alfonso, en el caso de los miembros de tu comunidad, ¿has habido casos en los que las instancias del DIF o de algunas dependencias les ponen trabas por ser parejas homoparentales? Fíjate que no he trabajado con parejas que se hayan acercado a tu servidor, a la asociación, a las agrupaciones en las que yo trabajo, particularmente planteándonos alguna queja en ese sentido, pero sí consideramos, sí tenemos un poco la visión de que el DIF debe abrirse un poquito a las familias diversas, o sea, debe considerar dentro de sus normativas la inclusión, porque muchas veces parece que está cerrada solamente a un esquema y a un modelo de familia tradicional. De hecho, fue una de las críticas muy frecuentes que yo hice ahora, por ejemplo, con el tianguis del DIF, ¿no? Que hicieron en Cuitzeo, que hacían referencia solo a un modelo, a un tipo de familia. Y me parece que ya no tenemos que hablar solo de la familia, sino de las familias, que no solamente implica el tema de la diversidad sexual, implica el reconocimiento de otro tipo de familias, ¿no? Hay familias en las que solamente está la mamá y el hijo, o está la abuela, ¿no? Y todas estas familias deben ser justamente protegidas por el Estado y debe haber los mecanismos para garantizar su bienestar. Tema, Betty, perdóname. Difiero un poco porque a mí me ha tocado trabajar con el DIF en estos temas, por eso conozco un poquito más de la situación, cómo trabajan ellos, y yo lo que he visto, y como marca la ley, te dice, los interesados te lo deja muy, muy abierto, ya sea homoparentales, ya sea, para que me entiendan un poquito más, hombre con hombre, mujer con mujer o heterosexuales. Entonces, yo he visto mucho eso y de verdad está abierto totalmente para la adopción. El problema no es en el DIF, el problema deriva en la fiscalía, la carpeta de investigación. Sí. ¿Por qué? Porque los mismos padres que ya tienen a lo mejor denuncia penal, que ya el menor está corriendo peligro, los mismos padres no sueltan a los niños y ¿qué hacen? Están interrumpiendo el proceso de la carpeta de investigación en la fiscalía. Y la fiscalía no sé cómo trabaja en ese aspecto, no voy a tampoco a acusar ni nada, pero sé que el procedimiento, porque por la misma gente que me ha buscado, se los retrasa demasiado. Sí, se utiliza a los niños, ¿no? A veces como escudos. Exactamente. Justamente los problemas familiares. Exacto. Muchas gracias, jóvenes. Betty, ¿qué piensas? Wow, un tema muy, muy interesante y sobre todo, pues,
La adopción tiene que ser responsable, hay que estar seguros cuando tengan el deseo de querer adoptar, porque pues no es como que te adopto, ya no te quiero y te regreso, ¿no? Yo creo que es para toda la vida, es un compromiso, una responsabilidad para toda la vida. No es como que tengas a tu hijo, las parejas que tienen a su hijo, pues es un compromiso igual para toda la vida. A veces lo quieres odiar en la adolescencia, de que ya lo corrieron del colegio, de que miles de problemas y no lo regresas, te lo quedas, ¿no? Igual acá, no porque lo adoptaste, ves esa posibilidad de dejarlo ir, ¿no? Es un compromiso para toda la vida y también hay que ir a terapia para todos aquellos que quieren adoptar, vayan a terapia para que pues justo estén más en una decisión, de querer adoptar, ¿no, Alfonso? ¿Qué opinas? Sí, sin duda hay que, yo creo que aquí lo importante es garantizar, ¿no?, el bienestar del menor y no importa con quién esté, con el tipo de modelo de familia a la que se le vaya a incorporar, mientras tenga amor, mientras tenga cuidados, eso es lo que más nos debe preocupar, porque pues los niños son el presente y el futuro de nuestro país y yo creo que en la medida en la que les proporcionemos una buena educación, pues obviamente el país va a avanzar, ¿no? Y no solamente pensando en estos términos capitalistas, sino pues en el tema relacional, en el tema social, en el tema de impacto de la violencia, en el tema en el cual nos relacionamos. Entonces, somos sujetos de derechos, somos sujetos que merecemos la felicidad. Así es, la felicidad. Sí. Bueno, pues quiero agradecer a nuestros especialistas el que nos hayan acompañado. Este tema de la adopción infantil nos da para hablar 3 programas y no acabamos, porque es un tema muy controversial. Agradecer a Alfonso y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales en su programa Tabú. Muchas gracias y buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó